Hola, ¿cómo están mis queridas amigas y amigos? Les doy la bienvenida con mucho gusto a esta nueva charla que, como todos los miércoles a las 12 del día, hora de Ciudad de México, les ofrezco. Ahora con un tema que espero que sea también muy útil para ti y que es justamente el manejo del miedo. Antes de entrar en materia, te voy a recordar que todas estas charlas y otros videos más los vas a encontrar en mi canal de YouTube, martaaliciachavez.escritora, para que los vuelvas a ver una y otra vez, los compartas de manera completamente gratuita. Pues bien, también te recuerdo que todos mis libros, aunque se agoten en las librerías, los vas a encontrar en amazon.com o el audiolibro en audible.com, para aquellos que lo prefieren así. O en las páginas web de librerías como sanborns.com, gandhi.com, gonville.com, todas esas que venden online libros, ahí los vas a encontrar. Y también recuerda que los puedes conocer en mi página web, martaaliciachavez.com, para que sepas de qué trata, cuál es el contenido del título que te interese y puedes leer un capítulo gratis del que tú quieras o de todos los 11 si así lo quieres. También en mi página web encuentras información para consultas personales, que mucho me preguntan sobre eso. Y también aquí en mi página de Facebook, en la portada, vas a encontrar la información para consultas personales si es que te interesa. Pues bien, un día más para hablar de ahora un tema que, bueno, últimamente es muy común, aunque siempre ha sido parte de la vida del ser humano, realmente. Solamente cambia como la capa o los motivos que lo generan. Hablo del miedo. El miedo que nos acompaña muchas veces en la vida. El miedo, primero voy a aclarar, puede ser un síntoma de un trastorno de ansiedad o de una depresión. Si padecemos un miedo irracional, un miedo que nos paraliza, que no nos deja funcionar en la vida, que nos tiene todo el tiempo inquietos, probablemente hay que ir con un doctor, con un psiquiatra o un psicólogo para que nos cheque a ver si no traemos un trastorno de ansiedad o una depresión, ¿ok? Pero vamos a hablar del miedo normal que nos acompaña por aquí, por allá en muchos momentos y situaciones de la vida. Primero comprendamos que todos los sentimientos, hablando de dolor, culpa, enojo, miedo, por supuesto, y todos los que son combinaciones de estos, todos tienen una función de ser, son normales, son saludables, son parte de la vida, no es que estén mal, y tienen una función. La función del miedo podríamos decir que es prevenirnos, es como una alertita que nos dice, ojo por acá, cuidado con eso, tómatelo más con calma, observa y analiza todas las facetas de la situación, etc. El miedo pues nos hace ser precavidos. El problema es cuando es demasiado intenso, que nos lleva a que no podamos movernos, no podamos tomar acciones ni decisiones, ¿ok? Entonces, ahí vamos a proponer, te voy a proponer algunas formas para manejar ese tipo de miedo. Vamos a ver. Hay una parte del miedo que se considera que es completamente mental, vamos a decir, es subjetiva completamente. Es decir, aprendemos a qué tenerle miedo en la vida, aprendemos cómo actuar ante el miedo. Eso lo aprendemos en la crianza desde niños. Y también hay una parte, decía, mental en el miedo. Es todo ese diálogo interno que manejamos cuando tenemos miedo. Va a pasar esto y si sucede, ¿qué hago? Y me va a decir y voy a perder esto y voy a... Entonces, toda esa parte mental lo que contribuye es a acrecentar la emoción, el sentimiento de miedo. Aquí hagamos una diferenciación entre emoción y sentimiento. La emoción es la reacción física ante algo. Por ejemplo, ante el miedo, la emoción, lo que pasa en el cuerpo ante el miedo es
se nos seca la boca, a lo mejor las manos nos sudan y están frías, quizá hay una sudoración, hay una opresión en el estómago, hay una sensación de dificultad de respirar libremente, etcétera. O también puede que haya como una reacción de alerta, cuando todo, el miedo de hecho es un sentimiento muy instintivo que cuando todavía no estábamos evolucionados, cuando vivíamos en las cavernas y en la selva, era una manera de protegernos ante el peligro. Ahora que estamos en la civilización y vivimos de la manera que vivimos, también nos protege del peligro el miedo. Es como una alerta, ojo, aquí hay peligro. Pero repito, el problema es no saber manejarlo, no es que esté mal. Ahorita vamos a proponerte algunas cosas muy concretas. Mira, yo considero, al menos así es en mí, que hay un tipo de miedo, de hecho lo hay, no es que yo esté siendo quien pone esto a la luz, de hecho es algo muy estudiado. Hay un tipo de señales, quiero decir, que nos da nuestro ser, de alerta, señales como de no vayas ahí, no estés caminando solo en este estacionamiento, no vayas a ese lugar, no te metas en ese negocio, no tomes tal decisión. Cada quien tiene que aprender a identificar las señales que te da tu ser, tu alma, tu espíritu, tu inconsciente, como tú le quieras llamar, que te da, que son a través del cuerpo, son sensaciones en el cuerpo, o probablemente una vocecita interior, o probablemente imágenes. Entonces, yo tengo identificadas las mías, tú tendrás que identificar las tuyas, ¿cómo? Observándote. Esas señales de un miedo saludable, más bien de una señal de precaución, digámosle así, que hay que hacerle caso. Y cuando no les hacemos caso a esas señales, ¿qué pasa? Nos metemos en problemas. Y luego decimos, yo sabía que no debía hacer esto. Yo intuía, todo mi cuerpo me decía que no, en fin. Pero hay que aprender a identificarlas y hacerles caso, como auto-observándonos en primer lugar para conocer esas señales, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con este tipo de miedo? Decía yo, hay una parte que es completamente racional. Nos decimos todo ese montón de pensamientos y diálogo interno fatalista y que nos acrecienta el miedo, ¿ok? Así que hay esa parte racional y también hay una parte vivencial, le llamo yo, en todo este tema del miedo. Vamos a identificar una y la otra. La parte racional, ¿cómo le vamos a hacer para manejarla? Mira, una forma es la catarsis, es decir, hablar de eso. ¿Con quién vas a hablar? ¿Con tu familiar, con un terapeuta, con un sacerdote, con un médico, con tu amigo, con quien tú decidas? Una persona con quien confíes. Y entonces es como un desahogo, digámoslo. Eso es la catarsis, pero no se queda nada más en el desahogo como, ay, vomito esto, ¿no? Sino que nos ayuda a escuchar desde afuera, por lo tanto cambiar la forma en que percibimos ese diálogo interno o esa situación sobre la cual estamos hablando. Entonces hay que hablarlo, y si no tienes nadie con quien hablarlo, grábalo, grábalo simplemente. Siento esto y qué va a pasar y se va a destruir la relación o me van a despedir del empleo, se va a perder esto, va a pasar lo otro, en fin, todo eso, y luego te permitirá escucharlo y verás cómo lo percibes desde un punto de vista tan diferente. Cuando lo sacas de tu cabeza, ese diálogo interno, y lo pones afuera y luego lo escuchas desde afuera, digámoslo así, tú lo vas a percibir de una manera diferente, ya lo verás. Entonces, una forma es la catarsis. Otra forma de manejar la parte mental del miedo es respondiéndote a preguntas como esta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? A ver, vamos a poner un ejemplo concreto, ¿ok? Para tener más claros estos pasos. Digamos que tú tienes que hablar con tu jefe, con tu suegra, con tu hermano, tienes que enfrentar determinado problema, determinada cosa, que poner un límite, pedir una
cuestión que tú consideras justa, en fin. Y tienes un miedo brutal a enfrentar eso. Entonces, cuestiónate, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y pon el peor escenario que puedas imaginar. Me van a correr del trabajo, no me van a dar una carta ¿cómo se dice?, de recomendación para poder conseguir otro empleo, van a hablar mal de mí, me van a echar la culpa de esto, o tengo que hablar con mi hermano, con mi padre, con mi suegro, poner este límite, ¿qué es lo peor que puede pasar? Uy, la familia se va a desbaratar, va a haber un caos familiar y todos me van a echar la culpa a mí y yo no voy a poder explicarle y no me van a comprender, y así lo peor que te puedas imaginar. Entonces, pregunta número 1, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ya que te lo respondas, luego pregúntate, ¿qué alternativas tengo si eso sucede? ¿Ok? Si eso sucede, ¿qué alternativas tengo? Explicar no sé qué, mandar un reporte hablo de lo del trabajo, para que se vea mi desempeño y toda la productividad y todos los logros que tuve para, ¿cómo se dice?, afirmar o afianzar o darle soporte a esa petición. O hablar con toda la familia, mandarle un email a toda la familia para explicarles la situación y que no lo malinterpreten y que entiendan la razón por qué dije esto, enfrenté esto de esta manera, en fin. Entonces, veo qué alternativas tengo. Y luego, tercera pregunta, si sucede lo que temo que suceda, es decir, eso que viste que tuviste como primera respuesta, no, me van a correr o se va a disparar un caos familiar espantoso y se va a desbaratar todo aquí. Si sucede eso, ¿puedo soportarlo? Y ahí te respondes. Probablemente llegues a la conclusión de, pues sí lo puedo soportar, una crisis más, un problema familiar más, ya de todos modos van a seguir pasando, o no lo voy a poder soportar. Probablemente esa sea tu respuesta, no voy a poder soportarlo si sucede esto, ¿ok? Entonces, siguiente punto, vas a tomar una decisión. Y escríbelo, por favor, todo esto que te he dicho, ve escribiendo cada paso, porque escribirlo ayuda mucho, por un lado, a sacarlo y verlo desde afuera, que lo vemos más objetivamente, y por otro lado, a analizarlo mejor, ¿ok? Entonces lo escribes. ¿Lo puedo soportar? No. Y entonces tomas tu decisión. Como no lo puedo soportar lo que puede suceder, entonces elijo no hablar del tema. O elijo no pedir ese aumento de sueldo porque no voy a poder soportar si pasa lo que creo que puede pasar. O elijo no tratar de resolver esto. Pero pon esa palabra, decido, elijo, porque es una elección. Tienes más alternativas, pero estás eligiendo no hablarlo, y es válido, es muy válido elegir, no puedo soportar esto si sucede, por lo tanto, no lo voy a llevar a cabo, ¿ok? Es válido, pero luego le pones abajo, y asumo con gusto las consecuencias, es decir, si elegiste no porque no voy a poder soportarlo, elijo no tomar acción, entonces ya no se vale quejarse. Ya no se vale estar criticando el punto, ya no se vale estarte tú torturando y quejando porque estás eligiendo quedarte así por miedo a enfrentar una posible situación. ¿Ok? Ahora, al preguntarte, si sucede esto que tanto temo, ¿puedo sobrevivir? Probablemente tu respuesta sea, sí, va a ser difícil, no es miel sobre hojuelas y nadie dijo que va a estar fácil, pero sí lo puedo soportar. Igual, anotas, elijo enfrentar esta situación, elijo hablar del tema, elijo hacer esta petición y asumo con gusto las consecuencias. Ahí ya sabes que puede pasar todo eso y bueno, ya lidiarás con los resultados. Pero te voy a decir algo.
Las dos opciones tienen un precio, ¿verdad? Todo en la vida viene en paquete y tiene un precio. El precio que pagas por no hablar es seguir con ese sentimiento o con esa actitud de falta de respeto a ti mismo, que no hablas por ti, o en fin, tu estado emocional asociado con ese conflicto. Ese es el precio que pagas. Pero si eliges sí enfrentarlo, también pagas un precio. Que te pueden hablar mal de ti, que puede dispararse una crisis de la que te van a culpar, que puede suceder esto y aquello. Todo en la vida tiene un precio. Tú estás eligiendo cuál precio quieres pagar, ¿verdad? Entonces, una vez que has elegido esto, pues ya, si elegiste que sí vas a tomar acción, pues ahora planear la acción, ¿verdad? ¿Qué día, cómo, de qué manera lo voy a plantear, cómo voy a empezar, en fin, y ya. O si elegiste no enfrentarlo, también quédate en paz con esa elección. No tengo en este momento en mi vida los recursos internos para poder enfrentar lo que puede suceder si yo llevo a cabo esta acción. Y además te voy a decir una cosa. Fíjate que hay estudios, hay no tan formales, uno de ellos lo hizo Virginia Satir, no es un estudio muy formal científicamente hablando, pero es muy interesante porque llegó a la conclusión de que el 93% de las cosas que tenemos miedo que van a suceder, no suceden. Eso que te respondiste en la primera pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar si hago esto, si tomo tal acción, si hablo de tal tema? Eso es probable que no suceda. También es probable que suceda tal de dramático como tú lo imaginas, o peor incluso. Es probable, pero también es probable que no, muy probable que no pase de esa manera. ¿Cuántas veces he escuchado yo a la gente decir, ay, tenía tanto miedo a hablar de esto y mira, fue tan fácil, fluyó tan bonito, no causó nada de lo que yo temía, en fin. Entonces, fíjate, mi filosofía de la vida, la mía, no quiero decir que es la correcta y la que todos deberíamos tener, pero yo no quiero que cuando yo esté viejita o al borde de la muerte, yo vaya a tener en mi corazón asuntos que me lleven a decir, hubiera hecho esto. Yo prefiero equivocarme porque hice que equivocarme porque no hice, por miedo. La gente, las personas se arrepienten más en la vejez y ya en el umbral de la muerte, se arrepienten más de lo que no hicieron que de lo que hicieron. También de lo que hicieron, pero muchísimo más de lo que no hicieron por miedo. Debí haber comprado aquella casa, debí haber puesto mi negocio aquel cuando se dio la oportunidad. Hubiera tenido más hijos o menos hijos, hubiera mudado de ciudad cuando todo se acomodaba, le hubiera dicho gracias antes de que muriera, le hubiera agradecido. Todo eso. Y si no, analiza tu vida o habla con gente anciana y pregúntales así, ¿de qué te arrepientes en la vida? Y tú verás que la mayoría se arrepienten de lo que no hicieron por miedo, probablemente también de cosas que hicieron. En una ocasión yo di un curso llamado Atreverme con todo y miedo. Varias veces lo he dado, pero te voy a hablar de la primera vez porque me sorprendió tanto. Eran 220 personas en ese curso. Yo les dejé de tarea el primer día hablar cada uno con 10 personas mayores de 75 años, ¿ok? Y preguntarles de qué te arrepientes en la vida. Y luego hicimos como mesitas redondas y un vaciado de datos. Y a todos nos sorprendió tanto que de lo que la gente se arrepentía es, como te digo, de lo que no hizo por miedo, por comodidad, por flojera, por falta de coraje. Entonces, esa era una muestra de 2,200 personas, porque 10 personas por 220. Entonces, es una muestra muy respetable, diría cualquier estadista, para tomar en cuenta como un dato válido el hecho de que esa gente se arrepentía más de lo que no hizo que de lo que sí hizo.
en la vida. Así que, te repito, mi filosofía y mi convicción es, prefiero arrepentirme de lo que no hice, prefiero equivocarme de lo que hice que equivocarme por lo que no hice por miedo. El punto es atrevernos con todo y miedo. Si tú esperas que se te vaya el miedo para hacer algo, no, pues siéntate a esperar. Con todo y miedo, porque el miedo puede ser un motor. El miedo puede ser una batería que nos empuja. Puede ser una señal que nos dice, ojo, precaución, analiza bien. Puede ser muy útil. El problema, repito, es cuando llega a niveles que ya no nos deja movernos. Entonces, ahora, hay otra parte vivencial en el miedo. Decía, hay una parte racional y una vivencial. Te he propuesto el manejo de la parte racional, pero vamos a ver la parte vivencial que te propongo. Uy, hay un montón de estrategias. Bueno, flores de Bach, homeopatía, reiki, oración, meditación, técnicas de respiración para manejar el miedo, que a ti te tocará buscar todo eso, acupuntura, bueno, tal cantidad de cosas. Y en casos graves como de trastorno de ansiedad o depresión, probablemente la persona necesite medicación. Pero ahorita estoy hablando de un miedo, digamos, más cotidiano, que no es síntoma de estos trastornos que menciono. Y en la parte vivencial también hay algo que funciona maravilloso. No me lo creas, compruébalo. ¿Y a qué me refiero? A hacer contacto con tu niño interior o con tu niña interior. ¿Cómo es eso? Generalmente, cuando tenemos miedo, es un sentimiento muy infantil. Es un sentimiento de tu niño interior, no del adulto. Entonces, hacer contacto, ¿qué significa? Le digo a Martita, a Josecito, a Lupita, a Rodolfito, como te llames, a tu niño o niña que un día fuiste, que todavía vibra en tu interior y vive, está vivo ahí. Le digo algo como, no te preocupes, chiquita, yo sé que tienes miedo, pero yo me voy a hacer cargo. Tú no te preocupes, yo ya soy un adulto. Yo me voy a hacer cargo de esto, yo puedo manejarlo y si no puedo voy a buscar ayuda. A ti no te toca, tranquilo, lo consuelo. Sé que te asusta esto, pero yo me hago cargo, yo aquí estoy protegiéndote. Todas esas cosas, porque mira, imagínate lo que es para un niño sentir, ay, tengo que hablar con mi jefe y enfrentar esto y reportar tal irregularidad, o tengo que hablar con mi suegro para poner estos límites, o con mi hermano, mis padres, y hablar de esta situación familiar que está en secreto y que es necesario que surja, etc. Imagínate lo que sentiría un niño que tenga que enfrentar a una niña semejante tipo de acciones. Y así es, el niño interior siente que le corresponde enfrentar eso. Por eso hay que hacer contacto y consolarlo, tal como consolarías a ese niño si estuviera ahí afuera, a tu lado, que diciendo, ay, qué miedo, tengo que resolver esta situación. Igualito que lo harías, no te preocupes, tú eres un niño, tú estás para que te cuidemos, no para que tú protejas a nosotros, a los adultos. Yo te voy a proteger a ti, yo voy a atender esto. Tú no tienes que hacer nada, no te toca a ti enfrentarlo. Yo soy un adulto, etcétera, todo lo que ya te recomendé. Y verás, por eso te digo, no me lo creas, compruébalo. Verás que el miedo baja de intensidad dramáticamente cuando tú haces ese contacto con tu niña o con tu niño interior. Y entonces podrás desde el adulto, no desde el niño asustado, sino desde el adulto, podrás manejar y enfrentar la situación, que es el tema del miedo. ¿Ok? Entonces, ser valiente no es no tener miedo, es con todo y miedo seguir adelante. Y pues espero que te sean útiles estas recomendaciones. Ojalá las pongas en práctica para poder manejar este sentimiento que nos va a pasar muchas veces en la vida y que más vale que lo aprendamos a lidiar con él, a gestionar el sentimiento de miedo para que sea un aliado en lugar de un estorbo
para vivir mejor, ¿ok? Pues bueno, te recuerdo, esta charla va a estar en el canal de YouTube martaliciachavez.escritora. Si tú gustas darme tu like, siempre es muy agradecido por mí y muy apreciado. Y también te recomiendo que actives el botón seguir para que te enteres cada vez que subimos un audio, un video, el tema de la semana, un artículo. Constantemente estamos subiendo cosas aquí en mi página de Facebook, martaliciachavez.escritora, para que pues estarte aportando cosas que espero así sean útiles para tu vida. Mil gracias por haberme acompañado. Te mando un gran abrazo, mis mejores deseos y nos vemos la próxima. Hasta muy pronto.